Comenzamos a resolver un nuevo final de la cátedra Ido Yaga. Ustedes ya saben, creo que a nadie le importa igual. Detesto el tipo de ejercicios que arman porque me parece que no son representativos, pero como decimos siempre, si no puedes contra ellos, úneteles y como ustedes sí están cursando por esta cátedra y si necesitan ayuda al momento de resolver los ejercicios, les traigo un final más para que los ayude al momento de estudiar. Sí te pido por favor que cuando mires este video lo comentes aquí abajo, lo compartas en alguno de los grupos de WhatsApp en los que estás o en Instagram o en alguna red social que uses, porque esto me va a ayudar a mí. Vamos a ir viéndolo paso por paso, por lo tanto si vos ya estás un poco más canchero o canchera, capaz te ayuda a verlo en 1.5 para no demorar tanto tiempo. Nos dice que tenemos un sistema material. Ese sistema material está formado por en total 4.100 gramos de una mezcla cuya composición centesimal en masa y nos empieza a dar todas las componentes que tiene. Yo lo que hice fue ordenarlos 45% en agua y me dice que la densidad es 1 gramo sobre mililitro. Me dice que tiene 8% de vinagre con una densidad de 1.06 gramos sobre mililitro. Después me dice que el 12% de esta composición centesimal es de aceite y también me da la densidad que es 0,92 gramos sobre mililitro y finalmente me dice que el 35% es de arena y nos da la densidad del sólido. Nos dice que es gramos sobre centímetro cúbico, sí, acordate que es equivalente, no cambia en eso, así que no me voy a hacer problema por eso. Lo que yo hice solo para corroborar, sumé todos estos porcentajes y está chequeado que esto da el 100%, y nos dice ahora que indiquemos en el recuadro cuál de las siguientes afirmaciones es correcta. Como dice cuál, me habla entonces de que hay una sola y eso me va a ayudar. La primera afirmación me dice A, el sistema contiene una única fase líquida formada por agua, vinagre y aceite. Si yo miro este sistema, lo que voy a tener que entender es que el agua y el vinagre se van a mezclar, el aceite no y la arena tampoco. Por lo tanto, a mí me va a quedar un sistema que es heterogéneo, que va a tener una fase líquida, otra fase líquida y otra fase que es sólida. Por lo tanto, entonces, la afirmación A es incorrecta. Hay dos fases líquidas y no está en una sola como ahí me lo plantea. La afirmación B me dice que el sistema es heterogéneo, eso es real. Me dice que está formado por dos fases y nuevamente dijimos, ¿no? Una fase, otra fase, otra fase, lo podemos anotar por acá. Tenemos 3 fases y tenemos 4 componentes, eso sí. Solo para ayudarnos tenemos el agua más el vinagre, tenemos el aceite y tenemos la arena. Por lo tanto, ¿es un sistema heterogéneo? Sí. ¿Está formado por 4 componentes? Sí. ¿Pero está formado por 2 fases? No. Eso hace que entonces la afirmación sea incorrecta. Acordate que nosotros necesitamos sí o sí que toda la afirmación esté completa y correcta. La afirmación C nos dice el sistema es homogéneo, ya ahí estamos en el horno, así que no necesito seguir leyendo porque ya sabemos que es un sistema heterogéneo, por definición tiene más de una fase, así que por lo tanto no puede ser un sistema homogéneo. La afirmación D me dice que el sistema es heterogéneo y contiene 1.435 gramos de arena en la fase inferior del sistema. Bien, la arena es la que tiene la mayor densidad, por lo tanto sí va a ser la fase inferior del sistema. Ojo con eso, no lo descartes y no le quites importancia porque puede ser la trampa para pifiarle a la pregunta, pero nos habla ahora de qué masa tenemos realmente. Entonces lo que yo voy a hacer es mostrarte cómo planteamos, teniendo la composición centesimal y teniendo
la masa total del sistema material, ¿cómo vamos a conocer entonces nosotros la masa de cada uno de los componentes? Algo que es muy importante es que no usamos porcentajes en las reglas de 3, por favor. Entonces, ¿qué vamos a plantear nosotros? Lo voy a hacer con la arena puntualmente porque es lo que a mí me pide, pero te voy a dejar después las masas de cada uno por si los querés hacer para practicar. Me dice lo siguiente a mí, yo lo que sé es que en 100 gramos del sistema voy a tener 35 gramos de arena. ¿Eso de dónde sale? Sale de la composición centesimal. Esa es la definición de la composición centesimal. Por lo tanto, en 4100 gramos del sistema, ¿qué masa de arena yo voy a tener? Y si hacemos esta cuenta, nos va a dar 1435 gramos y coincide entonces con la afirmación. Calcula el resto de las masas, te las dejo por si querés practicar. 1845 gramos me dio el agua, 328 gramos me dio el vinagre, 492 gramos me dio el aceite. Lógicamente, yo lo que puedo hacer con esto es sumarlos y confirmar que me dé 4100 gramos. La afirmación D, la E, me dice que ninguna es correcta. Eso obviamente es incorrecto porque ya tenemos que la D sí, entonces no puede ser que ninguna. Y algo que me gustaría también agregar, aunque no lo pide, es qué pasaría si pide volumen. Si pidiera volumen, lo que estamos esperando que vos hagas es que recuerdes que la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Y la densidad siempre nos ayuda a nosotros a tener en cuenta la transformación entre la masa y el volumen. Por lo tanto, si yo quisiera, por ejemplo, transformar el aceite en volumen, yo diría lo siguiente. Bueno, voy a buscar el volumen, entonces primero hago densidad por volumen es igual a la masa. Y después tengo entonces que el volumen es igual a la masa sobre la densidad. ¿Eso qué hace? Hace que yo pueda hacer la cuenta diciendo, bueno, 492 gramos dividido 0,92 gramos sobre mililitros. Fundamental, como tengo gramos y gramos, los mililitros están en el denominador del denominador. Eso va a hacer entonces que yo tenga el resultado en mililitros. Y a lo que digo siempre es poder predecir el resultado. Lo estoy dividiendo por un valor que es menor a 1. Por lo tanto, este valor me tiene que dar mayor a 492. Dicho y hecho, me da 534,78 mililitros. Si yo lo voy a redondear con 3 cifras significativas, esto me va a quedar 535 mililitros. ¿Sí? Solo si lo pidiera, no lo pide, me parece que está bueno dejarlo agregado. Vamos ahora a hacer la redox. Ojo con las redox en esta cátedra porque muchas veces son complejas, muchas veces tienen algún dato extra que nosotros tenemos que balancear al final, no queda balanceado directamente al momento de terminar el ejercicio. ¿Qué hacemos con esto? Lo que hice yo para ya ganar tiempo fue escribir la ecuación. Disocié, acuérdate que no se disocian los óxidos, no se disocia el agua, no se disocia el agua oxigenada. Y ahora vamos a ir a asignar los estados de oxidación para ayudarnos. Yo solo dejé las cargas por ahí. Entonces vamos a tener más 2, el estado de oxidación, más 6, menos 2, más 1, acá el nitrógeno tiene más 5, por eso con el menos 2 del oxígeno por 3 son menos 6. Vamos por ahí, más 1, más 6, menos 2, más 3, más 6, menos 2, más 3, menos 2, más 1, menos 2. Perfecto. Ahí lo que nosotros vamos a tener que tener en cuenta es cuáles son los cambios. Miremos, tenemos el hierro que pasa de más 2 a más 3 y el nitrógeno que va de más 5 a más 3. Excelente, porque lo que tengo entonces yo ahí dando vueltas, ¿qué es? Es una oxidación acá y una reducción acá, y eso a mí me va a ayudar. Empiezo entonces por el que quiera. Yo empecé por el hierro y digo, bueno, hierro 2 más se transforma en hierro 3 más. ¿Y qué le agrego? Le agrego un electrón de este lado. Vamos con la otra especie, el anión nitrato con el óxido
de nitrógeno 3. Le voy a agregar entonces por este 2. Balanceo primero las masas, tengo un 2 acá, ahora me quedaron 2 por 3, tengo 6 oxígenos, por lo tanto yo le voy a sumar acá 3 oxígenos que entran como agua y van a entrar entonces por aquí 6 protones. Si ahora tengo que balancear las cargas, tengo 2 cargas negativas con 6 positivas, tengo 4 positivas acá y acá tengo 0, por lo tanto yo puedo agregar 4 electrones de este lado. Pero como no tengo balanceados los números de electrones, lo que voy a hacer entonces es multiplicar esta de mi ecuación por 4. Perfecto. Ahora, ¿a qué vamos? Vamos entonces a bajar. Y para bajar estos resultados los voy a tener en cuenta con esto. ¿A qué me refiero? Que voy a tener que ir mirando y decir, bueno, tengo 4 hierro 2, pero el hierro 2 no viene solo, así que son 4 sulfato de hierro, más 2 ácido nítrico, porque los 2 nitratos de acá, ¿sí?, van aquí. Muy bien. Ahora que tengo yo el ácido sulfúrico, que en principio lo dejo igual, y vamos a ver después cómo logramos balancear estos 6 protones que necesitamos tener en cuenta. Pasamos del otro lado y tenemos el hierro, y mira acá. Yo tendría que poner 4 hierros, pero como este hierro 3 viene de a 2, en vez de poner 4, sencillamente yo ya puedo poner 2 hierro 2, porque ahí estoy teniendo los 4 hierros que a mí me están pidiendo. Más esto, más esto. Bueno, y te decía, tenemos colgados ahora estos 6 protones. ¿Cómo nos va a ayudar a nosotros a tener en cuenta esto? ¿Qué voy a hacer con esto? Lo que tengo que prestar atención ahora es decir, bueno, yo tengo 2 protones acá y 2 protones acá. ¿Qué me falta a mí? A mí lo que me está faltando, sí o sí, es 2 protones más. Pero si yo los coloco acá y pongo 4 en total, también estoy modificando a los nitrógenos y sería un chino acá. Lo que me conviene hacer entonces es poner un 2 por acá. Algo que no lo aclaré, pero me parece que queda a la vista por las dudas. Como tenía 4 electrones y 4 electrones, esos se simplifican y no necesito. Como no todos los coeficientes estequiométricos, es decir, los numeritos que acompañan, son todos posiblemente divisibles, ¿sí? Son todos múltiplos de algún número común, no lo puedo simplificar, pero si acá hubiera, por ejemplo, un 2 y acá un 6, yo podría dividir todo. Y ahora, ¿qué es lo que tendríamos que hacer nosotros? Revisar que esta ecuación haya quedado realmente balanceada. ¿Cómo hacemos? 4 hierros, 2 por 2 son 4. 4 azufres más 2 son 6. Tengo 3 azufre acá, que son por 2, porque acuérdate que este 2 de afuera multiplica todo esto. Entonces tengo 3 azufres por 2 son 6 azufres. Vamos con los oxígenos. 4 por 4 son 16, más 6, más 8 tenemos de este lado, ¿sí? ¿Qué estamos teniendo entonces? 30 oxígenos del lado de los reactivos. Y a ver qué tengo del lado de los productos. 3 por 4, 12, por 2 son 24, más 3 son 30. También, ¿qué me falta entonces? Los nitrógenos, 2 con 2, y finalmente los hidrógenos, 2 más 4 son 6, 3 por 2 son 6. Entonces esta es la ecuación que queda balanceada, y los coeficientes estequiométricos entonces es lo que nosotros tendríamos que colocar en la fotocopia. Algo importante a prestar mucha atención, que el orden en el que nosotros resolvimos esto sea el orden que a mí me lo están indicando. Si a veces, muchas veces, por trampa, cambian el orden en la respuesta para que vos te confundas acá. Algo importante, si el hierro se está oxidando, es el agente reductor. Si este nitrógeno en el nitrato se está reduciendo, es el agente oxidante. Si te preguntaran cuántos electrones se están intercambiando en esta ecuación, se están intercambiando 4 en total. Si te preguntaran cuántos se están intercambiando en esta mi ecuación concreta, que es la de la oxidación, sería simplemente 1. Ojo con eso, son agregados que podrían preguntarnos. Vamos con este ejercicio, me parece horrible, innecesario para ustedes porque no lo ven de esta manera, no entiendo cuál es la finalidad de dar un ejercicio de este estilo. Me pide el compuesto que es NO2, el óxido de nitrógeno, pero hay que tener algo en cuenta acá, que es que el nitrógeno tiene 5 electrones y el oxígeno tiene 6. Entonces, uno arranca muy feliz y dice, bueno, le voy a hacer una unión covalente doble a este oxígeno
con este nitrógeno, que es fantástico esto. Y este nitrógeno sí le va a hacer entonces una unión covalente simple a este. Y ¿qué pasó acá? Te queda un electrón desapareado. ¿Por qué este electrón desapareado? Porque en realidad esta estructura presenta lo que llamamos en la química, lo que se llama una resonancia. Lo que dice entonces es que este doble enlace va circulando entre este oxígeno y el otro. Horrible este ejemplo, me parece que es solo para confundir, porque si nosotros miramos esta estructura, ¿yo qué voy a pensar? Tengo un átomo central que tiene 3 zonas de alta densidad electrónica, 1, 2, 3. Tenemos entonces una geometría electrónica que esperaríamos que sea triangular, pero como tiene un par de electrones libres, su geometría molecular directamente es angular. Para practicar, me parece que es un ejemplo mucho más sencillo si vos practicas, por ejemplo, con este compuesto, que te va a dar algo parecido, o si practicas, por ejemplo, con el agua, que más que tener una geometría triangular, va a tener una geometría tetraédrica, pero a los fines de conocer la geometría molecular angular es similar. Le doy gracias a Nes, también de The Mol Teacher, con el que debatimos este ejercicio para ver cómo explicarlo de la forma más sencilla posible. Y si alguien es muy amante de la química, acá lo que tenemos es una hibridación sp2 y esto se llama entonces resonancia. Pero a los fines prácticos lo que a vos te piden es sumamente esto. Me dice ahora indicar qué masa de hidróxido de sodio se debe disolver en un volumen de 0,5 litros. Entonces me están pidiendo la masa de hidróxido de sodio que yo tengo que disolver en un volumen de 0,5 litros. Me pone muy nerviosa que no le pongan los decimales necesarios ni las cifras significativas. Realmente me pone muy incómoda. No entiendo por qué trabajan así, pero bueno, no importa. Vamos a esto. Me piden saber cuál es la masa para lograr que tenga el mismo pH que una solución que se va a preparar disolviendo 5 gramos de hidróxido de potasio en 1 litro de solución. Es decir, lo que ahí me preguntan es, en realidad, ¿cuál es el pH de esta solución? Para saber después cuál es el pH de esta solución y yo llegar a preparar esto. Me parece un ejercicio bastante insignificante, no sé qué te va a aportar realmente, posta. Lo que yo sí te traigo es la masa molar del hidróxido de sodio, que a mí me dio 40 gramos sobre mol. Y lo que yo hice para razonar esto es tener en cuenta que este hidróxido de potasio tiene una masa molar, que es 56,11 gramos sobre mol. Y lo que es importante tener en cuenta es que en la disociación, la solución de hidróxido de potasio que me va a pasar a mí se va a disociar en potasio más oxidrilos. Es decir, que entonces gracias a esta concentración de esta solución, yo que voy a tener entonces la misma concentración de estos oxidrilos. Tengo la masa, la dividí por la masa molar y eso está en 1 litro, por lo tanto ya calculé yo cuál es la concentración de esta solución, que a mí me dio directamente 0,089110675 molar. Esta es la concentración molar. Como te decía antes, todo lo que sea concentración inicial de esto va a ser finalmente la concentración de esto. Por lo tanto, yo puedo decir entonces que la concentración de los oxidrilos es exactamente la misma. Tuki. Y teniendo este valor, yo puedo calcular el pOH. Ese pOH hice menos logaritmo de esta concentración. Ese pOH a mí me da un valor de 1,05 y el pH tiene un valor entonces de 12,95. Algo importante, si estas soluciones tienen el mismo pH, o sea que acá tenemos 12,95, lógicamente el pOH también va a ser el mismo. Entonces, lógicamente, el pOH acá también va a ser 1,05 y entonces la concentración de oxidrilos va a ser exactamente la misma, porque es el mismo valor. Algo importante, si en este caso esta solución tuviera 2 oxidrilos, por ejemplo, hidróxido de calcio, yo tendría que darme cuenta que la concentración de oxidrilos es el doble
de esta concentración inicial. Entonces, si quisiera calcular ahora la concentración inicial y la masa, tendría que tener en cuenta de dividir esto por 2. Como en este caso la estequiometría acá es 1 y acá es 1, no me preocupo por eso y avanzamos. Con esta concentración molar, ¿yo qué digo? Bueno, son los moles de soluto en 1 litro. Bien, pero yo no tengo 1 litro para trabajar, tengo 0,5 litros. Entonces, si estos son 1 litro, yo calculé ya haciendo la regla de 3 cuántos tengo en 0,5 litros y a mí me dio 0,4455537 mol de soluto, que si lo multiplico por la masa molar, lo que tengo entonces es la masa del hidróxido de sodio, que tiene un valor de 1,79 gramos de soluto, y eso entonces a mí que me permite tener la respuesta a mi pregunta. Es decir, si yo tomo una masa de 1,79 gramos de soluto, lo disuelvo en un volumen final de 0,5 litros y le mido el pH, me voy a encontrar con este pH que era el mismo de este. Vamos ahora con este ejercicio que está vinculado más con química orgánica. Todos saben que en Ido-Yaga el contenido de química orgánica es mayor, es más profundo que el contenido que nosotros tenemos en Dirricio. Son diferentes, ahí es donde difieren algunas de las cátedras y no podemos decir que es exactamente lo mismo lo que se está evaluando. ¿Qué tuve en cuenta yo? Dibujé, salí de las estructuras y dibujé las fórmulas, ¿sí? Un poco más ampliadas para que puedas tener más desarrolladas, ¿sí? Si querés, para que puedas tener una idea y entender. Acordate que cada vértice es un carbono, excepto como en este caso que te aclara que es otra cosa. ¿Qué hice también? Le adjudiqué los grupos funcionales para entender qué tipo de familia era en realidad, ¿sí? El grupo carbonilo, le dije entonces esto es una acetona, porque está en un carbono que es secundario, pero acá el grupo carbonilo está en un carbono primario, por ende esto es un aldehído. Tenemos el grupo carboxilo y es el ácido carboxílico, y tenemos un grupo éter por acá. ¿Qué me dice? Que marque con una cruz la afirmación correcta. Perfecto, vamos a eso. Me dice el compuesto 1 y 2 son isómeros de función. Sí, es una acetona, es un aldehído, son isómeros de función. Además, miramos, tienen 3 carbonos los dos, un oxígeno, y si sumás los hidrógenos, 3 más 3 son 6, y acá tenemos 5 más 1, 6. Recordá que para ser isómeros tienen que tener sí o sí la misma fórmula molecular, y siempre la acetona y el aldehído son isómeros de función, obviamente que teniendo la misma fórmula molecular, ¿no? Si tengo un aldehído de 5 carbonos y uno de 3, eso no va a resultar. Por lo tanto, entonces acá ya tenemos la respuesta correcta, pero sigamos. Un mol del compuesto 3 del ácido carboxílico posee la misma cantidad de átomos de oxígeno que un mol del compuesto 2. Miremos que no, acá tenemos 2 átomos de oxígeno y acá tenemos solo 1. Todos los carbonos del compuesto 1 presentan hibridación sp3. No, acá ya vemos que no, porque tenemos un doble enlace. Eso no es una hibridación sp3, importantísimo. Me dice que todas las afirmaciones son correctas. No, porque ya vimos que las otras no, y ninguna afirmación es correcta tampoco. Ahí entonces liquidamos nuestro ejercicio de química orgánica. Pasamos ahora a buffer, es uno de mis temas favoritos, es bastante sencillo, acá la verdad es que no lo suelen tomar con mucha dificultad. Recordá que tenés otros finales también resueltos que te pueden ayudar. Muchas veces repiten alguna cosita y saltan con alguna cosa más descuajeringada, es como un poco y un poco, ¿no? Algún ejercicio se repite. No digo que sea siempre igual, pero son muy parecidos. En los otros 2 exámenes que grabé hay 2 que son literalmente iguales y se los dije. Bueno, en este caso tenemos esta situación, que no es que son iguales, pero así que tenemos esta posibilidad. Bien, vamos entonces a tener en cuenta esta cuestión. Sí, me tildé mirando el ejercicio al Pepe. Bien, vamos a pensarlo así, ¿no? Me dice que se prepara una solución buffer agregando 36 gramos del formiato de sodio y me da la fórmula, es una base. ¡Pling! Y yo lo que hice ya es calculé la masa molar para tener el dato que me dio 68 gramos sobre mol. Por otro lado, me dice que a su vez agregan 0,7 mol de ácido fórmico. Ahí ya me lo decía, pero ya me están pidiendo a gritos un buffer porque tengo el ácido débil y su base conjugada. Me dice que todo esto lo lleva a un volumen final, importantísimo este dato,
de 1.5 litros fundamental y me pide que yo calcule el pH de la solución buffer resultante. Bueno, ¿qué vamos a tener en cuenta? Que nosotros, sí, para calcular el pH de un buffer usamos la fórmula de Henderson-Hasselbalch, que usamos el pKa de la solución del ácido débil y a eso le vamos a sumar el logaritmo del cociente de la concentración de la base sobre el ácido. Tenemos el pKa porque nos lo da como dato, que es 3.7, perdón, se leía mal ahí, 3.7. Sí, 3.7 se lee bastante desprolijo, 3.7 lo voy a anotar por acá. pKa 3.7. Y ahora lo que necesitamos son las concentraciones. Bueno, ¿yo qué hice? Tomé en cuenta el volumen, tomé en cuenta la masa que teníamos del formiato de sodio y lo que me planteé fue masa sobre masa molar. Calculé el número de moles y ese número de moles, si yo sé que los tengo en un volumen de 1.5 litros, entonces quería ver cuántos tenía en un litro. Y con eso yo llegué a decir que tengo entonces un 0,352941173 molar. Alguno me podrá preguntar si el volumen es el mismo, si no se puede trabajar. Sí, la relación debería ser la misma. A mí me gusta siempre respetar que es concentración. Me refiero a que alguno me puede decir, bueno, pero acá tengo mol. Si acá saco mol no me daría lo mismo, debería darme lo mismo porque la relación tendría que ser la misma. Pero, por las dudas, a mí siempre me gusta enseñarles a ustedes a trabajar en concentración molar para no mezclarse. Y tenemos esta concentración entonces. ¿Qué hacemos nosotros entonces? Bueno, directamente lo que yo me planteo ahora es simplemente tener en cuenta si esta concentración molar, que es la que va a ir aquí, esta concentración molar, que es la que va a ir aquí, primero hago ese cociente, ¿sí? Primero hago ese cociente. Fíjate que estamos realizando un número dividido un número mucho más pequeño. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta, como digo siempre, en la predicción que nosotros podemos hacer del número que nos va a dar. Nos va a dar un número mayor que 1 esto. A eso le vamos a aplicar el logaritmo. Ojo al piojo porque es logaritmo en base 10. Y lo que voy a hacer ahora es sumar el pKa más esto. Tengo 3,7 del pKa. Si te sirve, a mí esta cuenta me dio aproximadamente 0,121. Por lo tanto, a mí me está dando el pH aproximadamente 3,82. Un ejercicio sencillo, importante tener en cuenta el dato del volumen por las dudas, la masa dividido la masa molar nos daba el número de moles, insisto, buscamos la concentración molar para ser consistentes con la fórmula que estamos usando, pero si alguno usa esta ecuación sin tener en cuenta los volúmenes, no debería dar diferente por la relación en que tenemos. Ojo, acuérdate que esta relación no puede ser mayor de 1 a 10, ¿sí? 1 a 10, o en el peor de los casos, o en lo mismo en realidad, 10 a 1, porque ya no sería un buffer que funcione concretamente. Me piden ahora tener una solución, ¿sí? De 5% más en volumen de ácido fluorhídrico, me dan el pKa y me piden que yo calcule el pH de esa solución. Ya si me dan un pKa, tengo que pensar en que esto entonces es un ácido débil. Voy a escribir los datos que tengo, 5% más en volumen de ácido fluorhídrico y tengo yo el pKa que es igual a 3.17. ¿Qué hice yo? Sí o sí, primero para ubicarme dónde estamos, siempre la ecuación, aunque no la pidan, aunque nadie mire tu procedimiento, no me importa. Para tener idea de cómo es esto que está sucediéndose, esta es la concentración inicial, exceso de agua, no tengo nada, y acá yo tengo concentración inicial menos X, exceso que no me importa, X y X. ¿Qué hice yo? Tomé en cuenta la concentración que tenemos acá, son 5% más en masa, por lo tanto son 5 gramos del soluto cada 100 mililitros de la solución. La masa molar es 20 gramos por mol, yo ya calculé todo esto para tenerlo presente y a mí me dio entonces una concentración de 0,25 mol cada 100 mililitros de la solución. ¿Qué hice entonces? Lo llevé a 1000 mililitros, que es 1 litro, y tengo 2,5 molar. Por lo tanto, lo que voy a hacer ahora es modificar esto, pero quería mostrarte
de dónde salía. Bien, ¿qué tengo además como dato? Tengo el dato del pKa. Lo que yo hice fue trabajar el pKa y lograr sacar, hice shift logaritmo de menos ese dato para tener el dato de la constante, y eso me dio 6,76 por 10 a la menos 4. ¿Qué hago ahora yo entonces? Planteo la expresión de la K porque es un dato que nos va a servir. Esto nos va a terminar sí o sí en una cuadrática, ya te lo aviso. Primero planteo la expresión para que te quede a vos en este video y lo puedas tener en cuenta, así lo puedas usar, puedas entender de dónde sale. Acordate que el agua no va porque es un líquido puro. Y si reemplazo esto, voy a obtener X por X dividido 2,5 molar menos X. Esto es igual a Ka. ¿Puedo hacer alguna expresión más? Claro, puedo decir entonces que Ka por 2,5 molar menos X es igual a ¿qué cosa? A X cuadrado. ¿Y de acá me puedo armar una cuadrática? Claro que sí, y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a decir entonces que X cuadrado, y ojo acá, es Ka por 2,5, Ka por menos X. Entonces lo voy a escribir tal cual. X cuadrado es igual a Ka por 2,5 molar menos Ka por X. Y ahora puedo armar mi cuadrática. X cuadrado más Ka por X menos Ka por 2,5 molar. Esto es igual a 0. Tengo entonces mi cuadrática armada. Esto es un número, ¿sí? La constante de acidez es un número que hicimos que era 6,76 por 10 a la menos 4. Por lo tanto, esto es X cuadrado más 6,76 por 10 a la menos 4X menos, y esto es un número real que a mí me termina dando 1,69 por 10 a la menos 3 molar igual a 0. Entonces, tengo mis coeficientes: 1, 6,76 por 10 a la menos 4, menos 1,69 por 10 a la menos 3, A, B, C. Termino sacando entonces las X. Tengo una X1 que es 0,04 y tengo una X2 que me da negativa, por lo tanto la X2 no me sirve. Esto entonces es el valor de X, que es X, la concentración de los hidronios y de los iones fluoruro. Por lo tanto, puedo sacar entonces y decir que vamos a eliminar esto, que ya no me sirve. Si el video te sirve, compartilo, comentalo, déjame algún mensajito abajo, aunque sea gracias, me resirvió, porque eso a mí me ayuda a poder seguir teniendo mayor interacción en YouTube y seguir trabajando literalmente gratis para poder generar todo este contenido de valor para vos. Si no hay ningún error en las cuentas que hice, el pH entonces a mí me terminó dando 1,40. Típico ejercicio de ácido débil, sí, que lo que hace entonces es permitirme a mí poder calcular el pH teniendo en cuenta solamente, ¿sí?, la concentración y el pKa. Bien, vamos entonces con uno más. Me pide ahora la estructura de Lewis de este compuesto, bastante feo, pero vamos a hacerlo muy sencillo, ¿sí? Muy sencillo. Bien, ¿qué vamos a plantearnos? Vamos a plantear dos cosas. Por un lado, saber que tenemos el catión, que tiene esta carga, y tenemos esto, que tiene esta carga. Esto es un oxoanión, es una excepción. Sé que tengo 3 sodios, y eso va a ser importante poder hacerlo en la Lewis. Como les propongo siempre, primero lo hacemos lo más simétrico posible. Y ahora, ¿qué voy a tener que tener en cuenta? Que los 3 sodios le van a dar, y lo voy a hacer en color solo para mostrarte y que no te pierdas vos, no es necesario, los electrones aquí. Esos electrones entonces, ¿qué hacen? Ya generan un enlace simple en cada uno de estos oxígenos. El oxígeno tiene 6 electrones, con este del sodio ya tiene 7, entonces por lo tanto solo le falta hacer un enlace simple y covalente con el fósforo, que a su vez tiene solamente 5 electrones propios. Con los 3 de los oxígenos ya llegó a 8. ¿De dónde salieron
esos electrones que yo le agregué al oxígeno del sodio, 3 menos va por aquí y me quedan entonces el oxígeno que va acá. Bien, entonces, ¿hay alguna posibilidad de hacerlo distinto? Sí, la otra posibilidad que vos tenés es, si querés, no escribís estos dos sodios y escribís acá un 3. De alguna manera o de otra podés resolver y escribir este WhatsApp. Esta ecuación de Lewis, cualquier cosa. Pensé en un WhatsApp y dije eso. Vamos ahora a poder tener en cuenta, sí, insisto, que esto es muy, muy, muy importante, que siempre, siempre, siempre vamos a tener que pensar en que nos van a tomar algún ejercicio de Lewis o alguna nomenclatura, porque es un tema que es muy, muy, muy requerido en Ido-Yaga. Entonces yo te propongo sí que vos revises el ejercicio de nomenclatura, los ejercicios que tenemos subidos del video, el video que tenemos de nomenclatura largo y uno de nomenclatura de compuestos ternarios, porque eso realmente te va a servir, porque hay que hacer eso, ¿no? Lewis, nomenclatura, si a mí me preguntaran el nombre de esto, se llamaría fosfato de sodio. Es un oxoanión particular, sí, fosfato de sodio entraría acá. Vamos al siguiente ejercicio entonces. Me dice que se prepararon por dilución y algo importantísimo que yo siempre aclaro, los exámenes de Ido-Yaga son larguísimos. Son larguísimos, ¿sí? Para mí no alcanza mucho el tiempo, no tenés que perder mucho tiempo dando vueltas por ahí. Es importante tener en cuenta además, ¿sí? El manejo del tiempo. Vos después tenés que lograr pasar tus respuestas correctas, tenés que no olvidarte cómo plantear cada uno de los ejercicios para pasar las respuestas, porque es importante ese rato también, ¿no? Un error ahí lo que puede generarte es que vos tengas el ejercicio mal cuando originalmente lo tenías bien resuelto. Me dice que se prepararon por dilución 200 mililitros, entonces vamos a decir, bueno, mi solución final tiene un volumen de 200 mililitros, me dice que es de lavandina, que es hipoclorito de sodio, de una concentración que es 3% masa en volumen, a partir de una solución madre que tiene una concentración 0,90 molar, obviamente del mismo soluto. ¿Qué significa esto? Tengo una solución inicial, tengo una solución final, voy a pasar esto a verde, que en general yo hago una de un color, otra de otro color. Ahí vamos. Bien, esta es mi solución final, esta es mi solución entonces inicial. Arrancamos de acá, llegamos acá. Lo que me preguntan es cuál es el volumen de esta solución madre que se usó para lograr esto, y la clave en estos ejercicios, como decimos siempre cuál es conocer el soluto. Tengo en la solución final el dato del volumen y de la concentración, por lo tanto entonces yo voy a decir que si en 100 mililitros de solución tengo 3 gramos de soluto, en 200 voy a tener entonces 6 gramos del soluto acá. ¿Y cuánto voy a tener presente acá? 6 gramos del soluto también. Esos 6 gramos, teniendo en cuenta la masa molar del hipoclorito de sodio, que a mí me dio 74,5 gramos sobre mol, me va a generar entonces tener presente 0,0805 mol de soluto. Es decir, la pregunta sería, ¿qué volumen tengo que tomar de una solución que es 0,90 molar para tener este número de moles presentes? Bueno, lo que puedo plantear es con una regla de 3 y voy a decir que 0,90 moles de soluto están presentes en 1000 mililitros. Los 0,0805 mol de soluto, ¿en qué volumen van a estar presentes, no? Y a mí ese dato me dio 89,5 mililitros. El resultado te lo piden con un solo decimal.
Es decir, entonces que yo tomo de una solución madre un volumen de 89,5 mililitros, lo llevo a un volumen final de 200 y logro tener entonces una solución que es 3% masa en volumen. Típico ejercicio de dilución, sencillo, pero insisto, largo, ¿sí? Un examen que es largo, que lleva tiempo. Fíjate que yo, más allá de que te lo estoy explicando, y que eso obviamente también lleva tiempo, hay cosas que ya había adelantado y hay situaciones que yo ya había tenido, sí, por adelantado, sí, como un margen porque lo resolví antes, pero bueno, hay que tener en cuenta todo el resto que lleva tiempo, sí o sí. Bien, nos dice que se hacen reaccionar 100 mililitros de ácido nítrico 1 molar, entonces yo sé que tengo 100 mililitros del ácido nítrico que es 1 molar con 50 gramos de carbonato de sodio que tiene 80% de pureza. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Si yo ya me armé todo el cuadro típico de esto, si te parece que estás medio colgado, medio colgada, no tenés tan claro estos conceptos, está bueno en video de reacciones químicas que lo vas a amar. Y lo primero que tenemos que hacer es buscar cuál es el reactivo limitante, sí o sí. Yo lo que me voy a plantear, sí, son dos cosas. Buscar el reactivo limitante y anular esto y decir que yo entonces lo que ya tengo son 40 gramos del soluto. No tengo 50 gramos porque está el 80% de pureza, ni tengo 100 mililitros de una solución 1 molar, sino que tengo 0,1 mol para trabajar, ¿sí? Y esos son los datos reales. Vamos ahora a buscar nuestro reactivo limitante. Entonces, yo voy a decir que 2 moles de ácido nítrico requieren 106 gramos del carbonato de sodio. Fíjate que lo hago aclarando cosa por cosa. Entonces, 0,1 mol del ácido nítrico, ¿qué masa necesitarán de este carbonato de sodio, no? Tener en cuenta eso. Y a mí me dio 5,3 gramos. Tengo 40 gramos, necesito 5,3 del carbonato de sodio. Entonces, eso a mí que me da la pauta de que tengo este reactivo en exceso y que este es mi reactivo limitante. Y eso es lo importante porque nosotros siempre trabajamos con el reactivo limitante. Entonces, este es mi reactivo limitante y este es el que está en exceso. No me lo pregunta. Si me preguntara cuál es la masa que tengo del reactivo en exceso que me queda sin reaccionar, yo lo que diría es, de los 40 gramos totales que tenemos, le resto lo que sí consumimos, lo que sí usamos, que son 5,3, y esto que me queda a mí es el exceso. No lo pide, pero solo por las dudas, sí te lo dejo planteado ahí. Vamos entonces ahora a la pregunta real. Me pide que calcule el volumen, me pide volumen de dióxido de carbono que se obtiene y me da un montón de condiciones. Esto era muy importante porque nosotros decíamos siempre que del cuadro yo no puedo sacar el volumen, pero me dan datos para que yo sí pueda usar después la ecuación de los gases. Y algo importantísimo que va a quedar si no perdido por ahí es que el rendimiento me dicen que es del 60%. Entonces, ¿yo qué voy a plantear? Primero vamos a ver cuántos moles de dióxido de carbono obtengo, porque con esta tabla yo puedo conocer masa o moles. No puedo sacar volumen ni nada de eso. Arranco primero con eso y digo, 2 moles de ácido nítrico generan 1 mol de dióxido de carbono. Por lo tanto, si yo tengo 0,1 mol de ácido nítrico, porque es lo que tengo para trabajar real y lo uso porque es el reactivo limitante, voy a tener entonces 0,05 mol de dióxido de carbono. Esto, si mi rendimiento de la reacción fuera del 100%. Pero a mí me dicen que el rendimiento de la reacción no es del 100%, que es del 60%. Es decir que lo que yo puedo plantear es que cuando yo espero 100 moles, obtengo 60 moles, el 60%. Entonces si yo espero 0,5 moles, ¿cuánto obtengo en realidad? Y eso a mí, ¿cuánto me dio? A mí me dio que obtengo en realidad 0,03 mol de dióxido de carbono. Y esto es al 60%. Lo que está al 60% es esta reacción. Yo no puedo trabajar con esto al 100%
aplicar la ecuación de los gases ideales con los datos que a mí me dan y de ahí salir a tener entonces el 60%. Porque lo que tiene un rendimiento del 60% es esta reacción, no la transformación después a los gases. Directamente ya se generan 0,03 moles. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a trabajar con la ecuación de estado de los gases ideales. Nosotros decimos entonces que P por B es igual a N por R por T. Acordate que T sí o sí va a tener que estar en grados Kelvin. Y eso, como hacíamos, le sumábamos 273. Entonces, lo que yo hice fue sencillamente para calcular el volumen, despejé y dije, bueno, los moles que los acabo de calcular, R que es una constante, la temperatura que la tengo para transformar, dividido la presión que a mí me la dan como dato, yo puedo sacar el volumen de esta reacción que a mí me dio 1,08 litros. Y ese es entonces el volumen que se obtuvo de dióxido de carbono medido a las condiciones que a mí me están proponiendo, ¿sí? Es un ejercicio sencillo de estequiometría que incluye tratamiento de los datos. Primero, sí, lo que estaba en soluciones, busqué el soluto. Lo que tenía porcentaje de pureza, busqué la masa pura. ¿Cómo hice? Similar a lo que yo decía antes. Bueno, con 100 gramos puros, perdón, con 100 gramos impuros tengo 80 puros, con 50 impuros tengo entonces X. Acuérdate que siempre en las reglas de 3, arriba y abajo decimos en la misma columna, tienen que estar las mismas unidades. Vamos casi terminando. Me dice ahora este ejercicio que en un recipiente vacío de 0,5 decímetros cúbicos, si está vacío, obviamente es que no hay nada. Me dice que se colocan a reaccionar inicialmente 3,12 gramos del pentacloruro de fósforo y se le permite alcanzar el equilibrio con sus productos, el tricloruro de fósforo y el cloro. Cuando su Kc es igual a 78,3 a esa temperatura. Me dan la ecuación, la vamos a escribir. El pentacloruro de fósforo, si es gaseoso, va a generar entonces tricloruro de fósforo, también gaseoso, más cloro, también gaseoso. Me piden calcular la concentración molar del cloro una vez alcanzado el equilibrio a la misma temperatura a la que estamos trabajando. Me piden que yo brinde ese resultado en concentración molar. Es un ejercicio sencillo. Teniendo el volumen y la masa, lo que yo hice fue calcular la concentración molar. La masa molar de esta sustancia, si yo no calculé mal, me da 208,22 gramos. Por lo que entonces a mí esta masa me dio 0,015 mol. Pero esto está en medio litro. 0,5, entonces en un mol calculé la concentración molar y a mí me dio 0,03 molar, que es la concentración inicial del pentacloruro de fósforo. Entonces, ¿qué digo? Bueno, tengo acá 0,03 molar inicialmente, nada de este y nada de este, y en el equilibrio a mí ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 0,03 molar menos X, me va a quedar X y me va a quedar X. Es similar al ejercicio que hicimos antes de ácido débil, solo por la ecuación, ¿sí? Tengo la Kc, que es la constante de equilibrio. ¿Cómo es mi constante de equilibrio? La concentración del tricloruro de fósforo, que va en el equilibrio acá, por la concentración de cloro en el equilibrio acá, dividido esto acá. Si yo reemplazo, ¿qué tengo otra vez? X por X dividido 0,03 molar menos X. Y entonces de acá ya me permito, voy a hacer X cuadrado, es igual a... ¿Y esto qué es igual? A esto acá. Entonces me va a quedar Kc por 0,03 molar y Kc menos X. Entonces voy a decir, bueno, tengo para ordenarlo según el mismo orden cuadrado, lineal e independiente, voy a poner menos Kc por X más Kc por 0,03. Tengo el valor de Kc, yo directamente ya puedo reemplazar, entonces a mí me va a quedar que X cuadrado más Kc por X menos
KC por 0,03, porque lo pasé para el otro lado, no tiembles, pasé esto para el otro lado. Tengo entonces acá para sacar las raíces 1,78,3 y esto me da menos 2,349. Bien, saco directamente las raíces, la que me da un valor coherente, me da un valor muy similar, ojo con esto, ¿sí? Y x a mí me dio 0,029988514 y eso es entonces el valor de la concentración molar del cloro en el equilibrio. Por supuesto que como esto es X, también es el valor del tricloruro de fósforo en el equilibrio, pero no me lo preguntaban y a mí este valor me llamó mucho la atención. Lo que hice fue para confirmar que estaba correcto, reemplacé en la ecuación de KC a X por este valor y llegué a la KC que yo tenía como dato, así que ahí me quedé tranquila con que eso estaba bien. Es una buena posibilidad confirmar el dato que vos tenés, ver si lo que estás haciendo está bien, siempre que vos puedas justamente esto, no tener en cuenta qué es lo que está sucediendo. Último ejercicio, cinética, AMAN. Si te das cuenta, siempre van tomando el mismo tipo de temas y de ejercicios. El de orgánica difiere un poco, va cambiando una cosita, va cambiando la otra, pero bueno, va como sencilla la cosa. No es difícil, es muy largo y eso es a mí lo que más me preocupa. Me dice que el tiempo de vida media del isótopo radioactivo del carbono 14 es 5,6,8 años. Y acá digo, bueno, ojo, no lo pases a horas, porque sería un chino. Alguien me decía en uno de los comentarios de otro de los exámenes, no sé cómo hacer porque tengo el tiempo en años. Bueno, o sea, si querés, tenés que pensar cuántas horas hay en un año, pero es una locura. Trabajás en años y chau, no hay problema con eso. Me dice que exprese en años, porque además justamente me piden años, así que ¿para qué lo voy a pasar a horas? El tiempo que debe transcurrir para que una muestra que inicialmente contenía, o sea que su concentración inicial es igual a 18 miligramos, llegue a un valor, ¿sí?, de este isótopo de 2,25 miligramos. Bien, ¿yo qué me planteo? Dos ecuaciones para esto, simples, son siempre las mismas. Por un lado, saber que tenemos esta cinética donde a mí ya me ayuda a trabajar con la ecuación con el logaritmo. Fíjate vos cómo lo podés, cómo te queda más cómodo, pero a mí me parece que esto ya es como sencillo y es más fácil porque me ayuda mucho. Esto por un lado, y por otro lado, recordar que en la cinética de primer orden el tiempo medio es igual al logaritmo de 2 sobre K. Y este siempre es nuestro artilugio. Siempre en todos los ejercicios hacemos lo mismo y desde acá sacamos K. ¿Qué hago entonces yo? Reemplazo y digo, bueno, despejo, es logaritmo de 2 dividido T medio. Y obviamente K me va a quedar en años a la menos 1. El valor, ¿sí? Pongo en la calculadora logaritmo de 2 directamente, pongo este valor y a mí me dio que K tiene un resultado que es 2,448 por 10 a la menos 4. Tiene sentido porque es un número muy grande el que estoy usando en el denominador. Acordate siempre de, por favor, tener la proyección o la posibilidad de predecir qué tipo de número vas a encontrar o qué valor aproximadamente. Esto por acá. ¿Qué me pasa ahora a mí con esto? Tengo que poder despejar. ¿Qué hago yo? Bueno, tengo una multiplicación que va a pasar como una división y si yo quiero dividir los logaritmos, puedo hacer logaritmo de esto dividido esto, o lo que también yo puedo hacer, que me parece que es más fácil, es el logaritmo de la concentración final sobre la concentración inicial, tuki, tuki, y esto me da menos K por T. Yo que hice directamente acá, terminé despejando entonces T, hice esta cuenta con la calculadora que me era mucho más sencilla para mí. Después pasé menos K dividiendo, tengo este valor, ojo que es menos K, y a mí el tiempo me dio 16.705 años. Una locura, pero es el tiempo que a mí me dio. ¿Cómo podemos chequear esto? Más allá de decir, bueno, a ver, si pongo este año y pongo esta acá y tomo, no sé, la concentración inicial, ¿cuánto me da la concentración final? O viceversa, ¿sí? O viceversa. Ojo acá, final, inicial, no te mezcles con eso. Ojo con eso, porque lo que estamos viendo justamente es esto, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardo? Algo inicial
en culpa de esta constante de desintegración a llegar a este valor. Lo otro que podemos hacer, que es muy rústico, no para que lo pongas el día del parcial, pero sí para justificarlo, yo lo que decía era, bueno, 18 miligramos, un té medio, van a llegar a 9 miligramos porque es la mitad. Otro té medio va a llegar a 4,5 miligramos. Y otro té medio va a llegar a 2,25 miligramos. O sea que si nos fijamos, en total, ¿cuánto tardamos? 3 té medio en llegar a esta concentración. Esto es un té medio, esto por 3 tiene sentido aproximadamente este valor, ¿sí? Pero esto es más una cuestión rústica de poder chequear si lo que te está dando tiene sentido o no. Yo no lo justificaría así el día del examen. Bien, soy Belu de Química con Belu, soy bioquímica, soy docente, subo este contenido gratuito. Si te sirvió, compartilo, comentalo, dale me gusta, escribime y decime, che, qué capa que sos que haces este contenido que a mí me ayuda, posta, porque eso es lo que hace que YouTube considere que este contenido es útil y se lo muestre a más gente.